el lunes no pudo estarla, no pudo verla, que digo. Bien. Lo voy a poner nuevamente la norma. Bien, se mira, ¿verdad? La norma que le mencioné. Sí, ya se mira, Lee. Bien, entonces repito, esto es digamos, una recapitulación de lo que hemos venido realizando en la clase de contabilidad agrícola. Como ha podido observar, el registro contable de las operaciones es la misma que ha venido viendo usted durante las 6 contabilidades que nos corresponde ver como contadores, por lo menos en la universidad. Aquí, como todas las contabilidades especiales, lo que, digamos, diferencia una de la otra son los controles y las normativas específicas que a cada materia le corresponde. Llámese contabilidad bancaria, contabilidad de seguros, contabilidad gubernamental, que esa pues no la vieron, pero es una materia que se supone se va a incorporar en los próximos años, ¿verdad? La que está contabilidad agrícola y ganadera, y cualquier otra contabilidad que se sale de los digamos, de lo que se ve normalmente todos los días, pues, en una empresa comercial e industrial. La industrial ya sabemos que lo que particulariza la contabilidad con respecto a la comercial es el establecimiento de los costos a través del uso de los métodos, ya sea históricos o predeterminados. Entonces, de igual manera, quizás como un símil, la contabilidad agrícola y ganadera se utiliza mucho de lo que es los costos de producción. Solamente que aquí vamos a ver un detalle que usted lo debe tener marcado en su cabeza de ahora en adelante, ¿verdad? Es que la contabilidad de costos de las compañías agrícolas o agropecuarias se basan en la determinación de costos estimados. No se determinan a través de los costos reales o costos históricos. Esa es la diferencia con las empresas industriales. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cómo está determinado en la norma. Entonces, decíamos al principio cuando comenzamos a ver la norma como tal, y lo he resaltado en amarillo, la NI 41 incluye las ganancias o pérdidas del ejercicio en que se producen sin considerar el momento de su realización. Ojo. ¿Cuándo se producen? ¿Verdad? Realización es cuando ya el hecho está consumado. La reproducción de los bienes biológicos, por ejemplo, el nacimiento de animales o plantas, desde ahí comienza. Desde ahí comienza la determinación de los costos. ¿Cuándo es un producto realizado? Cuando ya tenemos, como se dice, el producto como tal. El producto de la carne, el producto de la leche, el producto de los huevos, el producto de lo que queremos obtener en el caso de las plantas, ¿verdad? De los frutos, de los cereales, etcétera. Sino que desde que se comienza, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La planificación. Acordémonos, bueno, ya vamos a ver más adelante cuando hablamos de predeterminado, desde el comienzo de la planificación. Otra situación que se da es cuando se da el crecimiento de los mismos, ¿verdad? El aumento de peso, transformación de un terreno en novillo, un ternero, perdón, en novillo, además del cambio de precio por kilo, que en este caso sería aumento de peso y disminución del precio por kilo. Acordémonos que tenemos que valorar cuánto nos costaba el animal cuando comenzó en enero y cuánto nos cuesta ahora que ya está en ¿cómo se llama? En diciembre. Nosotros podemos decir que su precio es todo lo que hemos gastado en él, pero acordémonos que hay que determinar el precio de acuerdo al precio del mercado.
El tercero consideración es que el mejoramiento del proceso final, por ejemplo, mejorando de una pradera implantada al incluir otras especies en el potrero. Recordemos que no solo vamos a tener, para un aprovechamiento del terreno, no solo se va a tener ganado, o si se tiene solo ganado en cantidades enormes. Pero hay aquí en nuestro medio, pues hay quienes tienen ¿cómo se llama? Los perigüeyes, que hoy están de moda. Las vacas, por supuesto, y algunas granjas. Si es que no hay otra especie, otro tipo de especies de animales. Cuando hablábamos también de lo que es el deterioro de los mismos, ¿verdad? Siempre hay que considerar la provisión por mortandad en el caso de los animales y el deterioro de las plantaciones en el caso del agrícola. Al llegar a su vida útil o la comprobación de deficiencias de un reproductor, ¿verdad? Por problemas de celo, o una reproductora, ¿verdad? En cuanto a cuando vaya a parir. En el sector agropecuario, la generación de resultados no es una consecuencia de la venta, ojo, sino de la transformación biológica de los activos. Repitamos, en el sector agropecuario, y cuando habla del sector agropecuario siempre acordémonos que hablamos de las dos líneas de acción, la agrícola y la ganadera. Entonces, los activos biológicos se comercializan generalmente, dice, en mercados transparentes, con ventas sin esfuerzo significativo, siendo esto un elemento distintivo con respecto al sector industrial o comercial. Regresemos desde acá. En el sector agropecuario, la generación de resultados, que era un poco lo que se hablaba al principio, no es una consecuencia de la venta, sino de la transformación biológica de los activos. ¿Qué significa? Que el resultado final no es, digamos, la venta misma o por cuánto yo voy a vender el producto, sino todo el proceso que ha llevado para poder determinar si digamos, el producto final está acorde a lo que determina el mercado internacional. Y por lo tanto, ahí va a estar lo que es el margen de contribución. Los activos biológicos se comercializan generalmente en mercados transparentes, generalmente, dice, ¿verdad? Con ventas sin esfuerzo significativo, siendo esto un elemento distintivo con respecto al sector industrial o comercial. ¿A qué se refiere? Yo le comentaba en un principio, por ejemplo, con lo que es el café y creo que con el azúcar también funciona de esa manera. La producción del café o todo el proceso del café del año 2021 no se va a vender en el 2021, sino que se va a vender en el 2022. Por eso que las cosechas se llaman 2021-2022. El producto que se está vendiendo ahorita es en la cosecha 2020-2021. Pero, ojo, la venta se hizo en el 2020 de lo que se iba a producir a finales de la cosecha del 2020-2021, porque acordémonos que la cosecha del café comienza en octubre, ¿verdad? Y termina en febrero. Ese rango, ¿verdad? Me permite a mí, durante el proceso digamos, de preparación de la semilla del café, que primero llega al recibidero, luego lo limpian, luego va al despulpe, después del despulpe va a la parte que le quitan la cáscara al café hasta obtener el grano de oro que le mencionan. Entonces, todo ese proceso lleva tres meses. Y en el cuarto mes ya está listo para despacharse. Ese producto que se obtiene ya está vendido en el 2020, a principios del 2020. Como la cosecha del 2021, que va a estar terminada en el 2022, aún en estos momentos se está vendiendo. De tal manera que si alguien ha puesto en el mercado agrícola o en la bolsa agrícola, como se menciona, ese producto ya va a estar
negociándose como una bolsa de valores donde cada quien pues pone su cuota. El Salvador, de acuerdo a la cantidad de producción, tiene una cuota determinada. Una vez que cumple con esa cuota, lo que queda lo empieza a comercializar en el mercado local o regional. Lo mismo pasa con la caña de azúcar, ¿verdad? Está con la zafra ahorita del 2020-2021. También comienza en noviembre. La zafra de la caña de azúcar comienza en noviembre y ahorita está en el proceso de transformación para que se pueda producir, o más bien, siempre por ahí por marzo, por abril, se logra terminarse como azúcar y que ya está vendida dentro de la bolsa agrícola que se ha generado a nivel mundial. En el 2019, 18-19, logró El Salvador vender la mayor cantidad de azúcar cuando en su momento de expansión de China, de la República de China, le compró la producción a El Salvador. Eso fue, digamos, un año que fue favorable para los comerciantes y, por supuesto, para El Salvador por las divisas que generaba. Entonces, ese producto del azúcar lo que hizo es básicamente sobreesforzar a los productores a cumplir con lo que se había comprometido en la bolsa y luego tratar de cumplirle a la compra de China. O sea, China le compró lo que le quedó a El Salvador. De tal manera que si usted se ha dado cuenta, pues hoy estamos comiendo lo que es el azúcar de Guatemala en su mayor cantidad. Mucha azúcar de Guatemala ha venido para suplir el mercado nacional. Pero fue un evento como un boom pues, para El Salvador y que hoy por hoy ha venido produciendo más azúcar. Y eso es lo que vimos un poco de las desventajas del cultivo de la caña, que obligó a El Salvador a talar más árboles, ¿verdad? El bien de una cosa es el mal de otra. A veces nosotros no nos caracterizamos como parte de la cultura salvadoreña, no nos caracterizamos a hacer una buena planificación, sino que vamos viviendo el momento. Yo no sé realmente si eso ha pasado y espero que no haya pasado, que la tala de árboles que hizo la producción de los cañeros pues no les haya obligado a sembrar más árboles por otro lado. Pero bien, eso es un problema que lo vamos a ver en un futuro no muy lejano. El proceso de realización para hacer un ingrediente especulativo, el proceso de realización pasa a ser un ingrediente especulativo, por lo que le acabo de mencionar. En el instante de la cosecha bajan los precios por aumento de oferta de los productos. Esto es lo que le está pasando digamos, a la producción de café. A raíz de que algunos países entraron en crisis en la producción, incluyéndonos nosotros, los demás países empezaron a producir en grandes cantidades café. Cuando los países como los nuestros, ¿verdad? Incluye Nicaragua, incluye Colombia con su famosa guerra que tenía las guerrillas, se están recuperando, nosotros nos está costando un poquito más, se están recuperando, entonces hay una sobreproducción, es decir, hay una oferta mayor que la demanda que se genera. Entonces, eso ha disminuido los costos. Y eso de que disminuyan los costos genera un problema para El Salvador, porque que está queriendo recuperarse, pues lo que va a producir no lo va a poder vender porque no va a sacar los costos que le están provocando y ese es el pleito que tienen hasta ahorita. Si usted sigue las noticias, pues ahorita le han apostado, en un inicio el AID había apostado 14 millones de dólares para beneficiar al gremio cafetero. Todo eso se va como engranando pues a lo que es la producción de un país. No es tan fácil como que se quiere ver, ¿verdad? Decir, es un cafetalero, entonces tiene billetes, ¿va?
Ahorita la mayoría, por lo menos de los pequeños o los medianos, están con grandes problemas financieros. Los grandes no, porque ellos tienen, digamos, diversidad de inversiones. Y aunque pierdan en uno, saben que van a ganar en otro. Pero los medianos y los pequeños, y en su mayoría son cooperativas, asociaciones cooperativas, productos de la reforma agraria, están teniendo este tipo de dificultad. Esperemos que hoy con ese apoyo que va a recibir y un poco de lo que el gobierno ha dicho que les va a ayudar por los préstamos de Bandesal, pues pueden recuperarse en un 100%. Pero la deuda histórica de los cafetaleros es de 30 millones. Entonces, cuando dice que el proceso de realización pasa a ser un ingrediente especulativo, si la empresa puede elegir, pongámoslo acá, si la empresa puede elegir cuándo realizar la venta de los mismos, ya sea porque tiene posibilidades físicas donde guardar la producción o los famosos silos, o la posibilidad financiera, utilizará el momento más adecuado para comercializar la producción. Esto es porque, como digo, vienen con un año después lo que es la producción que se tiene. Para la exposición de los activos biológicos, la norma separa a los bienes en consumibles, o sea, los destinados al consumo, o lo que llamamos, o lo que se llama en micro, bienes de cambio, perdón, y los que se destinan a ser utilizados como factores de la producción, o lo que se conoce como bienes de uso. Aquí está un poco de la micro que se ve en su momento, agrupándolos en desarrollo y terminados. Estos últimos alcanzan la categoría de terminados cuando están en condiciones de producir en forma regular. Es decir, tenemos el animal, el ganado, ¿verdad? Separamos a las vacas que están dispuestas a parir y los toros que están dispuestos a ¿cómo se llama?, a servir de sementales, y esos se consideran como los bienes de uso. Pero ya las vacas y los toros que ya no están en condiciones de seguir en ese proceso, pues se van a llamar bienes de cambio y van a servir para ir a destace, es decir, ya se van a vender para destace. La medición de los activos biológicos, según la NIC 41, debe realizarse a valor razonable. Aquí es donde viene lo que yo le mencionaba. Medición de los activos biológicos debe de realizarse a valor razonable, menos los costos en el punto de venta. El valor razonable o fair value se obtiene descontando el valor de mercado, los gastos de transporte y otros necesarios para trasladar la producción al centro de comercialización o el tiangue que le llamábamos. O sea, los costos hasta el punto de venta. En consecuencia, el valor razonable de un mismo bien puede no ser igual para todas las empresas o dentro de la misma si posee campos en localidades distantes porque influye su ubicación geográfica y la cercanía o no a los centros de venta de los productos. Repito, la medición de los activos biológicos debe realizarse a valor razonable, menos los costos en el punto de venta. Y el valor razonable, perdón, se obtiene descontando el valor de los mercados, al valor de los mercados, los gastos de transporte, ¿verdad?, y otros necesarios. Entonces, por eso que dice que no todos los costos razonables, los valores razonables van a ser los mismos, aún dentro de la misma empresa, ¿verdad? Porque el dueño de un ganado, ¿verdad?, puede tener digamos, su ganadería en Santa Ana y puede tener otra ganadería en San Miguel, pero el centro de comercialización es San Salvador. Entonces, el valor del transporte de San Miguel para San Salvador es muy diferente al de ¿cómo se llama?, el de Santa Ana. O aún dentro del mismo Santa Ana, ¿ya? Hay haciendas, ¿verdad?, que están cerca de la carretera y hay haciendas que están a lo mejor muy atrás.
de la carretera, entonces el transporte también va a ser diferente, etcétera. A eso se refiere, no necesariamente va a ser la cercanía o no a la calle principal de transporte. Pueden haber otros gastos que me pueden estar incurriendo en generar ese costo. Los productos agrícolas obtenidos siempre deben medirse en el lugar de la cosecha o recolección a valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta. Entonces, ya vimos lo que es digamos, el valor razonable. En algunos casos puntuales, la norma admite reemplazar el valor razonable por los costos incurridos. Veamos en qué momentos. Son circunstancias donde la transformación biológica es muy pequeña, a eso se refiere. Normalmente, el valor razonable lo vamos a determinar en empresas que tienen una producción grande en su recolección. Pero dice, en algunos casos puntuales, la norma admite reemplazar el valor razonable por los costos incurridos, es decir, el valor histórico, por cuánto me costó ir haciendo la producción. Son circunstancias donde la transformación biológica es muy pequeña. Siembra de un cereal, que aquí menciona, pues, digamos, lo que podría ser como ejemplo, o cierre de ejercicio, bueno, ok. O la variación del precio del activo en crecimiento dentro del mercado no es significativa. O la variación del precio del activo en crecimiento, ¿verdad? Dentro del mercado, es decir, del valor de uso, no es significativa. Silvicultura, ¿verdad? El crecimiento de los árboles en los primeros años de vida, que es, digamos, casi insignificativo, no se puede ver. Se debe presentar, hasta aquí podemos analizar esto, se debe presentar una conciliación de los cambios producidos en todos los activos biológicos, entre el inicio y el cierre del ejercicio sin información comparativa. Cuando hablamos de conciliación, no solo pensemos en cómo se llama, en conciliación bancaria. Hay momentos dentro del proceso contable que uno debe de realizar una conciliación cuando hay cambios, digamos, significativos de un rubro con respecto a él mismo en otro momento y que cambian de valoración. Yo lo venía valorando, digamos, la producción bajo unas circunstancias, pero cuando ya iba terminándolo me vi obligado a hacer algún tipo de cambio. Siempre el mismo método, ¿verdad? Ojo, digamos, el principio de consistencia dice de que no debemos de cambiar método, pero dentro del mismo método cambiamos el proceso, el procedimiento. Entonces, el procedimiento que yo venía realizando al principio me cambió hasta el final. Ese cambio a veces no se logra ver, ¿verdad? Es decir, no se distingue cómo es que ha cambiado, porque ha sido, digamos, no se pudo ver. Cuando esa situación se da, es decir, que yo quiero comparar el principio con el final, lo que debo de hacer es una conciliación. Es decir, en qué momento yo pude pasarme de un proceso a otro para poder terminar de buena manera. Y a eso se refiere cuando hablamos de conciliación de procesos, conciliación de saldos, conciliación, digamos, de métodos, y cambiamos métodos también, porque sí se puede cambiar de un método con otro, ¿verdad? Pero hay que explicarlo en las notas explicativas, valga la redundancia. O sea, todo es cambiable, siempre y cuando lo podamos explicar, va a tener una condición aceptable. Bueno, aquí dice que en los ejemplos aclaratorios incluidos como apéndice en la norma se muestran aplicación de estos conceptos, que sería bueno que se leyeran. Hay activos biológicos adheridos al suelo
y que en forma individual no tienen valuación en el mercado. Montes, ¿verdad? Para descanso de animales, lo que le llaman las praderas o los pastizales. Barrera de árboles para protección de cultivos, que son los que conocemos como las cercas. Se calcula el valor del bien por diferencia. Un campo con mejoras y uno sin esas mejoras, obteniéndose así el valor razonable. Los famosos cercos que usted va incluyendo, porque a lo mejor no los tenía, pero poco a poco los fue creciendo, usted consiguió unas estacas ya de otro lugar, de otro árbol, lo fue a cortar y la sembró. Y eso le produjo una protección. Esa protección tiene un valor de uso. A eso se refiere, pero ¿cómo lo va a evaluar? Y aquí la norma le está diciendo cómo puede evaluar eso. ¿Ya? El pastizal, la alimentación del ganado, usted saca a sus animales a pastizar, a comer digamos, el pasto, pues natural que está en el suelo. Pero ¿cómo va a evaluar esa alimentación? Tiene que evaluarlo. Entonces lo que usted hace en lo comparativo es cuánto vale el concentrado de animales. ¿Ya? Lo que cuesta el concentrado de animales usted lo puede llevar a un valor razonable, por supuesto más barato que lo que le puede costar el concentrado, porque la grama ahí está. O otra forma de valorarlo es, por ejemplo, hay terrenos que se dedican a cultivar grama para concentrado, o sea, el monte. Hay empresas que se dedican a cultivar monte. Cuando ya está en su punto, lo cortan y lo venden a las empresas que producen el concentrado. Entonces, esa es la forma de poder valorar. ¿Cuánto vale este terreno que se dedica a la siembra de pastizales, ¿verdad? Y a cómo yo puedo valorar mi terreno que se da de manera natural. Me explico, o sea, eso es un poco lo que va dictando la norma. Bien, esto es como o sea, tratando de aclarar conceptos de lo que es la parte del resumen de la norma. Solo vamos a ver algunos aspectos un poco más específicos de lo que dice la norma en sus partes. La NI 41 se limita al tratamiento de los activos biológicos, estoy acá, de los activos biológicos, los productos agrícolas en el lugar de cosecha o recolección y el tratamiento de las subvenciones del gobierno para el sector. Eso es un poco lo que ya hemos visto cuando la norma establece a qué aplica. Cuando habla de producción de productos agrícolas, se refiere a la producción vegetal y animal. Eso ya lo tenemos claro. Excluye, también lo decía la norma, ¿se acuerdan? En forma especial a la tierra usada en la producción agraria, remitiendo su tratamiento a la Ley 16, propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Excluye en forma especial a la tierra, o sea, el terreno como tal, no lo incluye la NI 41. Para eso está la norma 16, que se refiere a la propiedad, planta y equipo, cuando usted pone terreno en el balance. Tampoco incluye las propiedades de inversión a las que se le aplicará la NI 40, o sea, propiedades de inversión. Esto es en el caso de que se quiera meter, un ejemplo claro podría ser, se quiera meter a una bolsa bursátil la producción agrícola. Es decir, tenemos la producción agrícola y hasta ahí tenemos la NI 41. Cuando ese producto se obtiene para someterlo a meterlo como un capital de inversión, entonces se convierte ya en el tratamiento de la NI 40. En el caso de los activos intangibles se da aplicación de la NI 38. Pueden haber programas diseñados para, por ejemplo, el sistema de riego. Usted puede tener un sistema de riego que la maquinaria como tal pues sigue siendo propiedad, planta y equipo,
¿verdad? Y los sistemas, digamos, de programación que le dice al sistema de riego en qué momento tiene que aspersar el agua o dispersar el agua, perdón, y en todo ese proceso. O sea, hay que saber distinguir cada una de las actividades, no solo tirarlo todo a la producción agrícola. El proceso posterior a la obtención de los productos agrícolas no está alcanzado por la norma, remitiendo a la NIC 2. ¿Ya? Tenemos el producto agrícola a punto de cosecha, dice la norma, y lo que obtenemos se lleva a resguardo, a los silos, a la bodega, donde sea. Por lo tanto, se convierten en inventarios. Y ahí el tratamiento es la NIC 2. Esto nos indica que para la agroindustria no es de aplicación. El azúcar llega, la NIC 41 llega hasta que cortamos la caña. Y ya tenemos la caña y por lo tanto ese es el producto agrícola, no es el azúcar. ¿Ya? La caña como tal es el producto. Cuando ya se llevan a los ingenios, ¿verdad? Ahí se va a convertir en un inventario y se convierte en azúcar. Bueno, aquí está la tabla que ya habíamos visto también al principio, ¿verdad? Que ahorita pues no tiene sentido que lo veamos, sino que vamos a seguir viendo otros conceptos. Permíteme, voy a tomar un poquito de agua. Bien. Bien, un poco, ya aparte del crecimiento vegetativo,
Cuando la norma define activos biológicos, incluye a los animales vivos, decíamos, y a las plantas, algo que ya tenemos marcado en nuestro conocimiento. Su transformación a través de la procreación, nacimiento, crecimiento, degradación y producción generan lo que se conoce como el crecimiento vegetativo. Aquí es algo que ya tenemos que ir viendo cómo se va generando ese activo biológico. Esto da origen a los resultados por producción, ya sea los cambios de categoría en los bovinos, por ejemplo, además de la diferencia de peso, son un ejemplo del tema. Para la actividad, para que la actividad se encuentre comprendida dentro de la norma, tiene que presentar las siguientes características. Ojo, aquí hace un análisis de cómo vamos a ir considerando los activos biológicos. Primero, que tengan capacidad de cambio. Esto lo vimos en la norma. O sea, que el bien experimente transformación biológica. En otras palabras, que el bien esté vivo. En los animales no hay problema porque anda caminando, come y todo lo demás, duerme. Pero las plantas, llega un momento en que usted lo puede seguir viendo verde, ¿va? Pero porque ya está, sin embargo, ya está en su proceso de degradación. Ya se está muriendo, por decirlo así, va a empezar a botar hojas y hasta que usted lo ve seco dice que ya se murió, pero la planta ya hace rato está muerta. Intervención del hombre en el cambio. Es decir, tiene que estar la intervención humana para que pueda considerarse como un activo biológico. De lo contrario, se convierte, si la planta existe como tal, si el animal existe como tal, es lo que se conoce como un cambio, ¿cómo se llama? Silvestre, le llaman cambio silvestre, que nace y crece por sí mismo. Cuando ya está la intervención del hombre en el cambio, dice, a través de diferentes actividades, el hombre debe influir en el cambio, es decir, está sembrando, cosechando y ¿cómo se llama? Y estableciendo el bien como tal, o participando en el, ¿cómo se llama? En el parto del animal y ayudarle a su crecimiento. A través de diferentes actividades el hombre debe influir en el cambio, no estando comprendidas, ojo, la recolección de frutos silvestres, tales de bosques naturales, pesca en mares. Si hay una pesca, como lo que hacen ahí en el Libertad, esa es una pesca artesanal y no puede considerarse una actividad biológica o que se haya procurado como tal. Se puede determinar como una actividad agropecuaria o agrícola o agropecuaria cuando, por ejemplo, se tienen los estanques de los peces y se está criando animales o camarones, porque hay también camaroneras, en las que se van obteniendo ya para que sean exportables, por decir algo, ¿verdad? Yo no sé si le comenté a usted, por ejemplo, en la zona de la Cajutla, el famoso Cristiani tiene unos estanques inmensos y saca unas tilapias, pero de gran tamaño. Tilapias que no las vamos a ver localmente, sino que lo que hace es producirlas y exportarlas. Es parte de la producción procurada a través de la intervención del hombre. De lo contrario, si usted va al río y se va a pescar, eso se llama pues una actividad un poco silvestre. Usted lo que va es nada más a pescar. Igual en los artesanos, pues van al mar a pescar, ¿verdad? Y obtienen lo que pueden obtener y van a venderlo. Es una actividad comercial, ciertamente. Viven de esa pesca, pero ellos no procuran el crecimiento de los animales. Los grandes buques camaroneros, digamos que parte de su intervención, si se quiere considerar dentro de la actividad biológica, podría ser que ellos los dejan que se procreen los animales en su momento.
Por eso que a veces hay veda de pesca, porque los animales se están reproduciendo en ese momento. Ese podría ser la única intervención y a lo mejor tal vez tirarles alimentos para que puedan desarrollarse más rápidamente. Si eso se da, pues podría considerarse como medio lo que se está hablando en esta norma. Luego, el otro característica fundamental es la valoración del cambio, que es aquí la parte fundamental y en la que intervenimos nosotros como contadores. Los activos biológicos, que es el numeral 3. Los activos biológicos representan durante su vida cambios cualitativos y cuantitativos, perfectamente cuantificables por el hombre en su función gerencial. Y ahí entramos nosotros como contadores. Y utilizamos los criterios que ya vimos anteriormente, ¿verdad? De manera comparativa, de manera de los precios del mercado, etc. Los resultados logrados durante la transformación biológica de los activos son la reproducción, el crecimiento, el deterioro y los productos agropecuarios. Es todo el desarrollo que tiene digamos, la actividad biológica, la actividad biológica. Y estamos dentro de esta parte de activos biológicos. Reconocimiento y medición. La empresa debe reconocer un activo biológico sí y solo sí cuando se controla dicho bien, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos un monitoreo constante, la famosa hoja de costos que hemos estado utilizando para el ensayo, como resultado de hechos pasados. Y ahí va haciendo la anotación 1, lleva una bitácora también por cada una de las actividades. Controla los beneficios económicos que probablemente genere el bien. Si yo voy a comprometer mi cosecha 21-22, yo debo de saber cuánto voy a producir en esa cosecha. Yo no voy a procurar vender más de lo que realmente voy a producir, porque entonces yo mismo voy a dañar mi empresa, porque obviamente si no cumplo, pues me ponen una demanda y me llevan a la quiebra. Entonces esos controles hay que tenerlos. Por supuesto que también hay formas de poder, digamos, salir adelante sin llegar a ese término. Si yo vendo, ¿qué? 1000 quintales de café o de azúcar, bueno, no de azúcar, sino que la producción de producto inicial, que es la caña, para producir los 1000 quintales de azúcar, y no llego a ese fin, pues lo que me va a tocar es comprarlo a otra persona, ¿verdad? Para poder cumplir con la cuota. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que el que me va a vender a mí para yo poder suplir el mercado de acuerdo a un compromiso no sea de la misma calidad que yo sé producir. Y eso obviamente me lleva a otra desventaja. Pero en fin, son valoraciones y que el productor se encuentra en el día a día. Y 3, el valor razonable o su costo pueden ser medidos confiablemente. Ya tenemos control completo de toda la producción y podemos determinar cuál es el costo de todo eso. Un activo biológico debe ser medido en el momento inicial, como en la fecha de cada balance, según su valor razonable. Ya vimos que es el valor razonable, menos los costos estimados en el punto de venta, excepto que dicha medición no sea fiable, ¿ya? Es decir, se dieron varias circunstancias en las que yo perdí control y no puedo determinar cuál es su valor, digamos, o costo estimado, en cuyo caso se medirá a su costo menos las depreciaciones acumuladas y las pérdidas generadas por deterioro del valor. O sea, aquí tenemos una fórmula que ha sido generada por esto que se acaba de explicar. El valor razonable es igual al valor de mercado menos los costos estimados hasta el punto de venta. Gastos de transporte, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Y otros gastos necesarios para llevar los bienes al mercado, según el punto 9 de la norma. La medición del bien se realizará. El valor razonable de los costos en el punto de venta
según el punto 12 de la ANI 41. Según el punto 14, los costos en el punto de venta incluyen comisión de los a los intermediarios y comerciantes. Los intermediarios pues son los famosos coyotes, pero digamos este peyorativo de coyote se da más a los pequeños y medianos productores que no tienen la capacidad de llevar su producción al mercado para su comercialización. Y el intermediario lo que hace es ir a recolectar ese producto y él llevarlo al mercado local. Pero cuando se convierten en coyotes, valga la palabra, cuando este intermediario le va a financiar la producción agrícola al campesino. Y el campesino no tiene más opción que aceptar ese financiamiento porque no tiene con qué hacerlo. Cuando llega el intermediario, ¿verdad? Y le compra la producción al precio que el intermediario le ha impuesto, ¿verdad? Por eso que el peyorativo de coyote, ¿verdad? Es decir, que se aprovecha de las condiciones y circunstancias del productor y claro, él lo va a vender 3, 4 veces de lo que le costó con el productor. Y ahí es donde nace pues ese calificativo. ¿Qué otro incluyen? Los gastos correspondientes a agencias reguladoras, bolsas o mercados organizados de productos o los famosos tiangues, ¿verdad? Todo lo que se invirtió para hacer el montaje de la comercialización. O las famosas ferias, por ejemplo, que se generan en cada región agrícola. Y los impuestos y gravámenes que pesan sobre su transacción, ¿verdad? Todo lo que el Estado o los municipios cobran para poder producir. Por ejemplo, los destazaderos tienen que solicitarse permiso a las municipalidades de la localidad y obviamente hay que pagar un canon municipal para poder hacerlo, ¿verdad? Y hay que pagar a salubridad, hay que pagar medio ambiente, hoy interviene mucho en eso, etcétera. Hay muchas instancias que al Ministerio de Agricultura y Ganadería, muchas instancias que se tienen que intervenir a la hora que usted va a sacar su producto. Se excluyen los gastos de transporte y otros necesarios para llevar los bienes al mercado porque ya se tomaron en cuenta al calcular el valor razonable. Aquí ya no se involucran. Los productos agrícolas cosechados o recolectados deben ser medidos en el punto de cosecha. Eso es lo que venimos hablando desde el principio. O recolección a su valor razonable, menos los costos estimados en el punto de venta. Y ojo, aquí lo puse en amarillo, no se admite otro tipo de medición. Esto es fundamental que lo conozcamos como contadores, ¿verdad? Que le vayan a decir, mira, ponele tanto, digamos, del costo a los productos obtenidos. Y puede inclusive explicarle cuál es la forma que utilizó para poder llegar a esa medición. No, ¿verdad? Aquí dice que no se admite otro tipo de medición. Si la empresa tuviera acceso a diferentes mercados activos, recordemos el mercado activo es el mercado donde nosotros podemos comercializar la producción. Si la empresa tuviera acceso a diferentes mercados activos para determinar el valor razonable, usará el precio existente en el mercado que opta para operar, ¿verdad? No puede utilizar el costo de otro lugar si va a venderlo en el local. En el de afuera, si va a venderlo en el local. Ahora, ¿por qué este tipo de acondicionamiento? Supuestamente eso le va a dar un valor razonable, valga la palabra, pues de poder determinar los costos. Tiene sentido si los va a vender en un mercado local, quiere decir que su transporte,
el traslado pues, de la producción a ese mercado es el que está razonablemente midiéndose. No puede poner uno que está más lejos determinando un costo mayor porque aquel mercado está más lejos cuando lo estoy vendiendo localmente. Y eso, digamos, es un valor honesto, ¿verdad? Un valor, por eso se llama razonable, porque es un valor honesto en la determinación de los costos. Si no existiera mercado activo, para el cálculo del valor razonable, la empresa utilizará el precio de la última transacción, teniendo en cuenta las variantes importantes en el precio entre la fecha entre la fecha de operación y el balance. El precio de bienes similares, considerando las diferentes existencias al ajustar los valores. Y las referencias del sector, tales como quintales por hectáreas en el caso de los cereales o kilos de carne por animales en el caso de bovinos. Es decir, da ciertos criterios de valoración que deben de tomarse en cuenta. Puede haber situaciones en las que no existan precios en el mercado para activos biológicos en su condición actual. En esos casos, se utilizará el valor actual de los flujos futuros de fondos netos que generará dicho activo. Aquí me viene en mente el ejercicio o el planteamiento que hicimos en el primer taller cuando hablábamos del gusano de seda. Aquí no hay producción de ganado de seda, o sea, no hay ganado de seda. Por lo tanto, no hay mercado activo. Lo que nos lleva a tratar de hacerlo de esta manera. Dice, valor actual de los flujos futuros. ¿Cuál es el mercado internacional de el hilo de seda? Porque al final eso es lo que se puede determinar de la tela que produce, no la tela, sino que del enramado que produce el gusano, porque el gusano produce así algo como los hilos que da la araña, ¿verdad? Nada más que es un hilo más resistente. Entonces, esa forma de poderlo comercializar, usted lo puede ir determinando. Y lo que pudiera generarse. El mercado más cerca que tenemos del gusano de seda es, si no mal recuerdo, México y Colombia. Por lo tanto, podemos ya irlo comparando con ese tipo de mercados para venderlos localmente. El objetivo es determinar el valor razonable del activo biológico que en su ubicación y condiciones actuales, pongámoslo hasta acá, el objetivo es determinar el valor razonable del activo biológico en su ubicación y condiciones actuales, excluyendo el crecimiento vegetativo futuro del bien o mejoras futuras por actividades en las empresas. Bueno, después, por el ejemplo, el aumento de la calidad o cantidad del bien por la utilización futura de agroquímicos que influyen en su desarrollo biológico. Usted tiene una producción, decíamos que no hay un mercado activo. Eso le indica que usted es ¿cómo se llama? El que comienza con este tipo de actividad y le permite a usted mismo ir mejorando. Diferente es cuando hay una competencia, ¿no? Que el competidor está, digamos, en mejor o en peor condiciones que su producción. Si está en mejor condición, pues obviamente usted va a generar una competencia con respecto a él y se va dando lo que razonablemente se va mejorando en producción o año con año, si el caso fuera anual. Y por lo tanto, pues en este caso, como no hay, va a determinar el valor razonable, excluyendo, dice, crecimiento vegetativo futuro del bien a mejoras futuras que pudieran realizarse dentro de la producción. Usted va a ir mejorando su condición. Veamos qué más aquí. Reconocimiento. La norma
considera los resultados, ganancia o pérdida, ojo, esto es importante, surgidos por el reconocimiento inicial de un activo biológico, por ejemplo, el nacimiento de un ternero. Además, considerará los cambios sucesivos en el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta. Estos resultados deben incluirse en el ejercicio contable en que aparezcan. En síntesis, el reconocimiento inicial, por ejemplo, nacimiento de un gazapo o una cosecha de cereales, cambios físicos, por ejemplo, de ternero o novillo, con el consiguiente aumento de kilogramos de carne, el desarrollo de una sementera de maíz o el crecimiento del vellón de un ovino. Estos son tecnicismos, palabras técnicas en la producción de cada uno de los animales. Y tercero, cambio en los precios de los activos biológicos o productos agropecuarios. Entonces, cuando hablamos de cambios, son todas estas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Como ve, no es el costo directo incurrido en el crecimiento del animal. Todo se basa a puras estimaciones. En el ejercicio contable, bueno, aquí en el ejercicio contable en el que aparece, esto no viene al caso. La presentación e información a revelar. ¿Qué vamos a revelar? La empresa deberá presentar en el balance el valor de libros de sus activos biológicos por separado. Eso en el catálogo ya lo vimos. La información. La ganancia o pérdida total del producto, del reconocimiento inicial de activos biológicos y productos agrícolas generados durante el ejercicio. Ojo, póngase atención. Dice ganancia o pérdida total. No necesariamente le va a dar una utilidad bruta. Me explico, a las ventas menos el costo de ventas le va a dar una ganancia. Normalmente en las industrias y en el comercio da una utilidad bruta. En esta situación no siempre va a dar ganancia, puede dar pérdida. Los cambios en el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta de los activos biológicos. Los cambios, hay que determinarlo, hay que informarlos, o sea, hay que hacer un cuadro comparativo inclusive, ¿se acuerdan? El comparativo más la conciliación. La descripción física de cada grupo de activos en forma relatada o cuantitativa. La bitácora es importante, llevar un historial de todo lo que se está generando. Que no todo lo que se ha dado es un invento. La descripción cuantitativa de los grupos se clasificará además en bienes destinados al consumo o bienes digamos, de uso, o bienes de cambio o bienes destinados a ser utilizados como factor de producción, o sea, bienes de uso. Dentro de cada grupo se identifican los activos biológicos terminados y en desarrollo por madurar. ¿En qué momento se dan estos? ¿En qué momento se dan estos? Pues dentro de la finalización de cada periodo contable. Normalmente estos periodos se daban de acuerdo a el caso de la agricultura en la época del tiempo más bien de cosecha, siembra y cosecha, que anda entre octubre y septiembre de cada año. El caso del café, pues septiembre y octubre. El caso, octubre-septiembre. En el caso de la caña, noviembre y octubre. Eso se llaman como años agrícolas. En el caso de ¿cómo se llama? De los animales, pues se pueden llevar en el año normal, ¿verdad? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero en todo caso siempre se dan estos dos conceptos. Se consideran bienes destinados al consumo o activos biológicos consumibles
a los productos agrícolas que van a ser cosechados o recolectados. Esto ya lo sabemos y lo venimos manejando de esa manera. Los bienes destinados a ser utilizados como factor de la producción o activos biológicos para producir frutos son aquellos que están excluidos en la clasificación anterior. Se refiere a esta que vimos acá, estimación a revelar. Los activos biológicos maduros, o sea, terminados, son aquellos que han alcanzado las condiciones para ser cosechados, en el caso de los consumibles. En el caso de ser utilizados en la producción, se considerarán maduros o terminados cuando son capaces de sostener cosechas, producción o recolección en forma regular. Esta es una producción agrícola. Luego tenemos este cuadro que no me viene al caso porque son explicativas. Ustedes pueden tener tiempo para poderlo leer en su momento. Y aquí adelante creo que tenía algo también. No, esta ya es la conclusión. Solamente quiero resaltar unos aspectos. Acá. Se debe presentar una conciliación y quizás lo voy a resaltar. Para que quede grabado. Aquí está. Ok. Se debe presentar una conciliación de los cambios de valores de los activos biológicos entre el inicio y el cierre del ejercicio. Resultado por tenencia. Separar la información de los cambios físicos y de precios es una recomendación, no una exigencia de la norma. Ojo. Ahora, esto lo podemos aprender y conocer. Bueno, primero se puede bajar en internet, ¿verdad? Conciliación de cambio. Lo puede poner así, conciliación de cambios agrícola. Y le van a aparecer algunos ejemplos de cómo se realizan esas conciliaciones. En la materia, pues no llega al alcance a dar ese tipo de explicación, pero obviamente si hay interés en ese tipo de determinación, se puede llamar, ¿verdad? Por si hay algún interés. Pero lo que sí me queda, digamos, me obliga a plantearles a ustedes es que esto es necesario hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Es el que no vamos a tener alcance para hacerlo. Ya hoy prácticamente terminamos el ciclo, ¿verdad? Y la otra semana pues ya son los parciales. Se debe presentar una conciliación de los cambios de valores de los activos biológicos. Esta comparación incluirá el resultado, ¿verdad? Pérdida o ganancia surgido de los cambios en el valor razonable menos los costos estimados. Repito, la contribución marginal, es decir, las ventas menos los costos incurridos estimados me va a dar una utilidad o una pérdida. Eso obviamente va a depender de cómo hemos hecho la estimación. Los incrementos debidos a las compras menos las ventas menos los productos cosechados o terminados más los que procedan de una combinación de negocios. Cuando habla de combinación de negocios, acordémonos, contabilidad 4 es cuando la misma empresa tiene varias granjas y en todas las granjas hay digamos, una determinación de resultados y unimos todas las granjas a uno solo. Ahí estamos haciendo una combinación, no es una consolidación, es una combinación de negocios. Estamos uniendo todas las cifras para un solo estado, porque quien responde es la central. Los consolidados se dan cuando hay diferentes subsidiarias y hay una matriz y cada una jurídicamente presenta sus estados financieros. O sea, aquella da su estado financiero y presenta sus estados financieros a las instancias correspondientes. La matriz por igual pues presenta sus estados financieros y la presenta a la instancia correspondiente, pero lo que ha hecho también es consolidar toda la información y va a ser un solo balance. Ahí está consolidando, porque lleva una unión de las contabilidades de todas las subsidiarias que ha creado.
La combinación no. Es un solo negocio que tiene varios lugares o sucursales, si queremos llamarlo así de manera comparativa, y que hacemos una sola presentación. Quien responde ante el Estado solamente es la central, no las que están a un lado. Por lo tanto, eso se llama combinación. Las diferencias, en cambio, netas que provengan de la conversión de estados financieros de una empresa extranjera. Y cualquier otro cambio que pueda darse. Entonces, como se ve en este caso, pues hay una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta para poder llevar una contabilidad agrícola. Y, digamos, un poco complejo lo hay que estar considerando, porque aquí solamente hemos visto lo que dice la norma. Habría que ver qué dice la ley, y la ley de todos los aspectos. Recordemos digamos, la cantidad de leyes que vimos para la aplicación en una empresa agropecuaria. Ley forestal, ley ¿cómo se llama?, de riego y aveniamiento, la ley de bosques, la ley, digamos, de salud, medio ambiente, particularmente la ley de las leyes de Hacienda, IVA, impuestos sobre la renta, código tributario, etcétera. Todas esas pues van combinando y utilizándose en su momento y a veces de manera pues simultánea, etcétera. Por lo tanto, repito, es importante que sepamos cómo funciona todo esto. Tal vez a nivel de conclusión podemos decir que la NI 41 es de aplicación para ejercicios iniciados a partir, bueno, del 2003, ¿verdad? Y que antes no se utilizaba, por lo menos no se utilizaba como norma general. La que clasifica los activos biológicos de bienes destinados al consumo o comestibles y bienes destinados a ser utilizados como factor de producción para seguir produciendo, o activos biológicos. Establece la obligación del reconocimiento inicial de los activos biológicos, sus cambios físicos, o sea, el reconocimiento del crecimiento vegetativo, y los cambios en los precios de activos biológicos o productos agropecuarios, considerando, ¿verdad?, esto es lo importante, los valores al inicio o en su reconocimiento inicial y al cierre, o sea, los resultados de tenencia. Reconocimiento inicial es cuando ya está, ¿verdad? Ahí está la propiedad y uno tiene que darle, y que ya le va a dar una explotación agropecuaria a nivel digamos, de productor, y que hay que hacer un reconocimiento inicial. Es lo que se conocen como el inventario de saldos cuando vamos a un comercio. La medición del bien se realizará, este último párrafo, a valor razonable menos los costos en el punto de venta. Esto es lo que hay que estar estudiando constantemente. Valor razonable menos los costos en el punto de venta. Es decir, cuando ya se está próximo a vender. En algunos casos la norma admite utilizar como valor razonable a los costos incurridos. Ya vimos cuáles son esos, ¿verdad? Es decir, aquellos que no producen en grandes cantidades. El agro tiene un distinto proceso ganancial. El problema no es vender, es producir. La ganancia se genera durante la transformación biológica de plantas y animales, o sea, su crecimiento vegetativo, y no en la venta como todas las actividades. Eso es lo que hay que meter en el cassette. Es un poco, digamos, complejo de comprenderlo, pero cuando se está en el proceso se puede distinguir, digamos, cómo es que se da este fenómeno. No es tan fácil de asimilarlo. Solamente se va a comprender si se está metido dentro de esa actividad. Esto último es importante que lo manejemos como parte, digamos, de la actividad, ¿verdad? Como contadores que somos. Perdón, aquí era. No es, digamos, la producción de venta.
Al final, obviamente, lo que procuramos ¿cómo se llama? Recuperar la inversión. Eso es así, es verdad. Por eso que se meten varias actividades dentro de lo que es, digamos, los aspectos de comercialización. Bien, Yamilet, esto es lo último que yo quería explicarles a ustedes para que pudiera tenerse una mejor comprensión de la actividad agropecuaria. Es decir, no es tan sencillo, decir, tal vez sencillo de asimilar así a simple vista, sino que hay que estar, repito, en actividad para poder asimilar todo esto. Sí, por lo menos nos da una idea de cómo tenemos que ir dándole el tratamiento razonable a los cambios biológicos que cada uno de estos, digamos, elementos van teniendo en el tiempo. Y sabemos que para poder ir teniendo un valor, digamos, de cambio, hay que generar centros de costos. Eso es fundamental. Al final de cada centro de costos, cada, digamos, transformación, vas pudiéndose obtener un producto de venta, ¿ya? No es necesario criar las vacas para obtener leche y terminar el proceso de leche, o más bien terminar el proceso para que me dé la leche y la leche la voy a vender, cuando desde el primer centro de costos que yo voy a tener ya los terneros o las terneras listas para que vayan al proceso de monta, yo no pueda venderlo, yo puedo vender los terneros, ¿verdad? Y puedo hacer eso un área de comercialización. Pero los que me queden van al siguiente proceso. Por ejemplo, las hembras obviamente van a ser criados para que puedan quedar preñadas. Los terneros pues van a su proceso de, digamos, de cuidado para que sean sementales. Al final, cuando obtenemos la leche, ya la vaca ya no me produce, pues entonces se va a lo que es el destace. Y ahí voy obteniendo durante el tiempo, y ahí es donde tenemos que ir, digamos, comprendiendo un poco cómo es el proceso de transformación, no se va dando de manera constante, porque yo en el primer proceso puedo deshacerme de toda la producción si quiero. Y le comentaba, por ejemplo, un ingeniero de la universidad que él tiene la producción de pollos, o sea, él compra los pollitos y los lleva a una etapa intermedia y en el momento de esa etapa intermedia se la vende a una granja. La granja lo que hace es evitarse ese proceso inicial, que si no se tiene cuidado, los animales, la mitad de los animales, ya vimos el ejemplo, son cientos que se mueren durante ese proceso de crecimiento. ¿Ya? Entonces, él lo que hace es tener el propio método de trabajo de tal manera que las muertes iniciales no sean muchas. Y cuando ya están a nivel intermedio, se las vende la granja. Ya a nivel intermedio es ya un poco más difícil que se vayan muriendo en las cantidades que se murieron en la etapa inicial. Y así se van creando los mercados de acuerdo a los requerimientos y, por supuesto, las necesidades de cada negocio. Así que no sé si hay preguntas. No, Lick, ahorita no. Ok, del ejercicio me dice que así lo va a dejar, ya no lo va a seguir. Sí, Lick, es que hay unas cosas que yo la verdad no le entiendo. Y podrían preguntarme cuáles, porque así yo tal vez lo puedo orientar. Mándenme por correo dónde es la parte que no comprende, porque no me interesa el ejercicio como usted, porque es fácil poner 5 o 6 de nota, ¿verdad? Sino que no, y no es ese mi objetivo. Mi objetivo es que si el ejercicio se envió es para que se desarrolle y que usted pues pueda tener clara la comprensión del desarrollo del mismo. Entonces le voy a enviar por correo la parte que yo no comprendo, Lick. Mándenmelo y así pues tenemos, bueno, hasta mañana. Yo le respondo hoy mismo y luego usted me dice si lo va a hacer o no, pero por lo menos agotemos esa parte, es decir, no se quede con la duda, no, digamos, no se dé por vencido tan fácilmente porque eso no es correcto, pues. Vaya, Lick. Ok, entonces voy a estar pendiente de que me mande por correo sus dudas y hay aspectos que inclusive yo lo mandé por correo porque la otra niña me dijo que no iba contemplado en ninguno de los documentos que yo le mandé. Sí. Ya no hay tiempo para eso porque tendría que llevarlo a las partes puntuales.
Yo tengo que hacer otras calificaciones. A eso no importa porque es parte de lo que acabo de explicar de la NIC 41. Así que Vaya. no afecta en mayor cosa. Pero en el ejercicio sí me gustaría porque es el ciclo Vaya. que estamos viendo. Así que mándenme algunas dudas y vamos por terminado el ejercicio. Vaya, y el otro sábado es el parcial. El otro sábado terminamos, sí. Y ahí terminamos y esperaría para el siguiente, creo, domingo que usted me entregue el trabajo completo. Ajá, el trabajo el finalizado, ensayo. ajá, el ensayo finalizado es para este domingo que viene. ¿Para cuándo es? El otro domingo es la tercera etapa, el cultivo del chile. Vaya. Y para el siguiente ya es la compilación de todo el trabajo que ha hecho en estas 3 etapas que ha realizado. Y del parcial viene de estas 2 clases atrás. Sí, incluyendo eso. Esta es una recopilación, ¿verdad? Son preguntas sencillas, no tampoco voy a ser tan complejo en eso. Vale, gracias. Muchas gracias por todo. El otro sábado no sé si nos vamos a poder platicar, pero sí les agradezco todas estas cosas que se ha dado y esperemos que sigamos adelante, Vilma. Terminemos ya. Muchas gracias, Lee. Ahí estamos a la orden para cualquier otra. Yo creo Gracias, que material con usted ya no tengo pendiente, pero si hay alguna por tutoriada, pues ahí estamos a la orden. Sí, ahí lo podemos buscar o para asesorarnos.